En la Biblia encontramos un resumen de lo que Dios es. Quiero hablar el día de hoy y partir hablando acerca de algunos de los nombres de Dios que se conocen en la Biblia. Algunos de los nombres. Fíjate cómo eso, que Dios tiene más nombres. Hay distintos nombres de Dios que se conocen conforme la cultura, conforme los tiempos, conforme las edades. Y hoy vamos a hablar de algunos de ellos. En la Biblia encontramos un resumen de lo que Dios es. Y aquí es donde entra el texto que tengo en mi mano. Si todo lo que Dios es y de lo que Dios hizo hubiese sido escrito, no encontraríamos o no habría libros que pudieran tener tantas páginas para explicar o para contar lo que Dios ha hecho. ¿Cómo podemos nosotros justificar esa frase? Aquí está, Juan capítulo 21, verso 25. Es el último verso del último capítulo del libro de Juan. Dice así. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, si se hubiese escrito todo lo que Jesucristo hizo, lo que Dios hizo, no habrían libros ni en el mundo cabrían los libros de todas las cosas que Dios ha hecho. Entonces, en la Biblia encontramos un resumen. Es un resumen de lo que Dios es. Este librito que tenemos en nuestra mano, que se llama Biblia, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, que tienen otros, el Antiguo Testamento. Ese conjunto es un resumen de lo que Dios es. Hoy en día encontramos muchos libros de teología, muchos libros que cuentan de teología. ¿Qué es la teología, dirá usted? Bueno, la teología es precisamente el estudio de Dios, o sea, es la ciencia que estudia a Dios. Fíjese qué contradictorio es esto, porque se supone que la ciencia, o no se supone, sino que es lo que la ciencia ha tratado de hacer por años. La ciencia trata de ocultar a Dios, trata de negar a Dios. Eso es lo que la ciencia ha hecho por 2000 años y más tal vez. Lo que la ciencia ha hecho ha sido ir tratando de desclasificar o decir Dios no existe. No, las cosas han resultado, todo lo que hoy día vemos es resultado de una explosión, es resultado del tiempo, es resultado de tantas cosas que se dicen. Entonces la teología es la ciencia que estudia a Dios. Eso es la teología. Hoy día existen montones de libros de teología, pero ninguno mejor que la Biblia. El mejor libro de teología, el mejor estudio, el mejor resumen de Dios está en la Biblia. O sea, si usted quiere saber de Dios, bueno, vaya a la Biblia, lea la Escritura, vaya, busque y comience a leer. Es la mejor forma de enterarse de Dios, es a través de la Biblia. Lo primero que diré es que, ¿qué es la teología? Es una palabra que viene del griego, teos, que significa Dios, por eso que los ateos significa anti-Dios, o sea, que están en contra de todo lo que se llame Dios. Y están también aquellos que no creen en nada. Que no son simplemente ateos. Usted es un ateo. Ateo es aquel que no cree en Dios. No dice, o sea, Dios no existe. El ateo dice Dios no existe. Por eso, ateo. Teo significa Dios. Y la palabra a significa anti-Dios. Entonces, la palabra teo significa Dios y la palabra logos, que viene del griego, significa estudio. Entonces, la palabra teólogo significa estudio de Dios o la ciencia que estudia a Dios. Entonces,
Cuando uno comienza a mirar la Biblia, usted comienza a leer desde el Génesis, capítulo 1, y se va a encontrar con que la Biblia parte diciendo en el principio Dios. O sea, si con solo el verso 1 de Génesis podríamos hablar una noche entera, solamente con el versículo 1 de Génesis, porque dice en el principio, o sea, ¿qué había antes del principio? Solo Dios. Dice en el principio Dios. Eso es el principio de todo. Dios es el principio de todo. Él dio origen a todo. Nada era antes de Dios. Todo parte con Dios. Entonces, en el principio Dios creó. O sea, nada era, nada existía sin Dios. O sea, en el principio Dios creó. Escuchaba esta reflexión acerca de los ateos, de los que no creen en Dios. Y decía un ateo con un cristiano conversando. Están frente a un cuadro de un pintor famoso del universo. Este pintor famoso pintó un cuadro del universo y está en una exposición. Están ambos ahí frente al cuadro, contemplándolo. Entonces viene el cristiano, el hombre que creía en Dios, le dice al ateo, qué increíble, le dice él, que un cuadro tan hermoso como este se haya hecho solo. Qué increíble que se haya pintado solo. ¿Cómo pudo un cuadro tan hermoso como este hacerse solo, pintarse solo y enmarcarse solo? A lo que el ateo dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo tú puedes decir que esto se hizo solo? Aquí está la firma de que él lo hizo. El pintor tanto fue el que hizo este cuadro. ¿Cómo tú puedes decir que se hizo solo? A lo que el cristiano le dice, increíble, pero ¿tú crees que este hombre que escribió aquí hizo este cuadro? Y él dijo, por supuesto que creo. Entonces le dice, pero ¿cómo tú no puedes creer entonces que el universo real, no el cuadro, sino el universo real, se hizo solo? Si este simple cuadro que replica una mínima parte del universo, porque el universo es algo tan gigantesco que nuestra mente no alcanza a entender. Los científicos hablan de cientos y miles de sistemas solares, no sé cuántas lunas y infinitas cosas. Entonces le dice, ¿cómo tú piensas que un universo real como el que tenemos se hizo solo si tú dices que este cuadro no se pudo hacer solo? Entonces así le demostró a este hombre que era absolutamente anti-Dios, que no creía en Dios, le demostró así que Dios sí existe. ¿Dónde está la firma de Dios? En todo lo que vemos. En los seres vivos, en los peces del mar, en las aves del campo. En todo eso tenemos la firma del Creador. ¿Cómo pueden pensar que estas cosas se hicieron solas? ¿Cómo alguien puede llegar a pensar que el universo funciona como un reloj tremendamente organizado, segundo por segundo, solo? ¿Cómo pueden pensar eso? Así como ese cuadro no se pudo hacer solo, el universo no se pudo hacer solo. Bueno, seguimos. Entonces, la teología es la ciencia que estudia a Dios. ¿Y dónde encontramos la mejor teología? Es la palabra del Señor. Es la ciencia que se dedica a estudiar y a conocer a Dios. El diccionario dice que teología significa ciencia que estudia y trata de Dios y del conocimiento que dice que el ser humano tiene de Dios. En este estudio de Dios, que se llama la teología, encontramos algunos nombres con los cuales se ha conocido a Dios en las distintas culturas, épocas y edades. Estos nombres nos hablan acerca de sus cualidades y sus características. O sea, a Dios, lo que nosotros conocemos de Dios, lo mínimo que conocemos de Dios, porque conocemos tan poquito de Dios que muchas veces solamente opinamos. Yo creo esto, yo creo que debe ser así.
bueno, tenemos tan poco conocimiento de Dios. Pero fíjese acá, dice que los nombres que aparecen en la Biblia de Dios precisamente hablan de sus cualidades, sus características. Por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades y las características de Dios? Son su santidad, su misericordia, su justicia, su poder, su grandeza, su sabiduría, por decir algunas. Esas son las cualidades de Dios. Y conforme a esas cualidades es que en la Biblia aparecen algunos nombres de nuestro Dios. Al estudiar los nombres de Dios, entenderemos con más claridad quién es Dios. Cuando uno estudia los nombres de Dios, entiende con más claridad quién es Dios. Dios bendiga a Rosario Enrique, que también llegó a la conexión. Dios te bendiga, Rosario, abrazos, muchas bendiciones. Al estudiar los nombres de Dios, entenderemos con más claridad quién es Dios y tendremos un concepto claro de su relación con el ser humano. La Biblia, este libro que tenemos acá, cuenta la historia de la relación de Dios con el humano. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios trata de mantener una relación fluida con los humanos. Si usted mira Génesis capítulo 1, Dios creó el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, todo aquello. En el capítulo 2 encontramos cómo el Señor creó al hombre, a la mujer, y luego dice que creó un jardín de Edén y los puso allí para tener una relación con ellos, para hablar con ellos, para relacionarse con ellos. Al hombre le dio indicaciones, le dijo: toma dominio de los animales del campo, de los peces del mar, enseñoréate sobre ellos. Y luego les dijo: estas son las restricciones que hay aquí, porque a pesar de que es el paraíso, hay restricciones. A pesar de que es el lugar más extraordinario que jamás hayamos conocido, hay restricciones. Le dijo: de todo árbol que está en el huerto del Edén pueden comer, es para que se alimenten, pero hay un árbol del cual no deben comer. De ese árbol no deben comer. O sea, hay restricciones. Y le dijo: porque el día que coman de ese árbol morirán. Bueno, el hombre, precisamente como ha sido en la historia entera desde Adán en adelante, el hombre hizo exactamente lo que no tenía que hacer. Entonces, la Biblia nos cuenta la historia de Dios relacionándose con los humanos, tratando de tener una relación, tratando de mantener en paz la fiesta, como diría uno. Pero desde Adán hasta el Apocalipsis, el hombre ha roto esa relación. No es Dios el que ha roto la relación, es Dios, es el hombre el que ha roto la relación. No es Dios el que ha fallado, no es Dios el que ha fallado, es el hombre el que ha fallado, y por eso que hemos tenido los problemas que hemos tenido. Por eso que tenemos las consecuencias que tenemos, porque como hombre fallamos. Dios trata de tener una relación con nosotros, de mantenerse en paz todo, pero el hombre siempre rompe la relación. Y aquí tenemos el primer nombre de los cuales me refiero. El primer nombre es Elohim. Tal vez usted ha escuchado esta frase en alguna canción o en algún mensaje, en alguna predicación. Usted que nunca ha escuchado este nombre, bueno, se lo menciono hoy día. Existe uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es Elohim. Elohim. Y fíjese que la palabra Elohim, que era una de las maneras como lo nombraban a nuestro Dios allá en los antepasados, Elohim significa o se deriva, viene de la raíz que significa fuerte y poderoso. O sea, cuando querían hablarle a Dios y decirle fuerte y poderoso, usaban la palabra Elohim, que significaba fuerte y poderoso. Y digamos, la teología, el estudio de Dios, dice que aparece más de 2312 veces en la Biblia.
la palabra Elohim. Usted dirá, pero yo no he leído la palabra Elohim. Si existe 2312 veces, entonces yo tenía que haberla leído más de una vez. Claro, el problema es que la palabra Elohim aparece en la Biblia como la palabra El. Fíjese, El. O sea, cada vez que usted dice a Él sea la gloria, usted está diciendo a los Elohim, que significa fuerte y poderoso. Por eso que la palabra Él con mayúscula en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se usaba para referirse a Dios. Cada vez que le decían, Él está en ese lugar, su poder, su grandeza, todo eso estaba encerrada en la palabra Él, que significaba Elohim, que significa fuerte y poderoso, y que aparece muchas veces en la Biblia. Es una palabra que acompaña a otras. Por ejemplo, se usa muchas veces, por ejemplo, para mencionar el nombre, otros nombres de Dios, como el Shaddai. En otras escrituras lo encontramos, por ejemplo, los profetas, cuando en muchas de sus profecías habían recibido el mensaje, cuando lo entregaban, se referían a Dios como a Él. Él estaba en ese lugar. Él me trajo una palabra. Él significa el fuerte, el poderoso, Elohim. Es una de las primeras palabras que aparece en la Biblia refiriéndose a Dios. Es uno de los nombres de Dios que aparecen en la Biblia, que en nuestra época probablemente no es muy común. Hay canciones que lo mencionan, en vez de decir fuerte y poderoso, están diciendo Elohim. Entonces, esa es una de las palabras que representa el conocimiento de Dios, queridos amigos y hermanos. Es tan importante porque usted debe saber que Dios es fuerte y poderoso. Hay gente que quiere tener un Dios solamente misericordioso. Yo quiero tener un Dios de misericordia. Sí, pero ese Dios de misericordia también es Dios fuerte y poderoso. Él tiene todo ese conjunto de características y de cualidades que lo hacen ser Dios. Por eso que Dios es Dios, porque Él es fuerte y poderoso. Es más grande que lo que usted imagina. Más grande que lo que usted imagina. Dios es tan grande que hace unos días yo hacía la reflexión, un par de días atrás, que cuando yo veía el mar, el día miércoles, cuando iba hasta Coquimbo a buscar a mi hija, cuando yo iba y veía la inmensidad del mar, que miraba y no se terminaba nunca, viendo el mar hacia allá, yo decía, qué tremendo, Señor, cuánta profundidad tendrá, cuánta extensión tendrá. Y fíjese, uno dice, qué grande es el mar, qué inmenso. Bueno, hay un Dios que es este Elohim, fuerte y poderoso, que hizo ese mar. O sea, significa que el Dios del cual nosotros estamos hablando es más grande que el mar, más grande que el universo. Estamos hablando de un Dios que es inmensamente grande. Entonces, Elohim significa fuerte y poderoso. Cada vez que usted encuentre en la Biblia ese Él con mayúscula, se está refiriendo a Él, al Elohim, al Dios fuerte y poderoso del cual usted y yo hoy día estamos teniendo un poquito más de conocimiento. Estamos conociendo un poquitito más de ese Dios. Damos la bienvenida a Jocelyn Brunas, que está también conectada. Jocelyn, Dios te bendiga. Bendiciones el día de hoy. Compartan este programa, que llegue a muchas otras personas. Queremos que se expanda el mensaje, que mucha gente más sepa y quiera saber más de Dios. La Biblia es el mejor libro de teología, el mejor libro que nos muestra a Dios, que nos enseña de Dios y que muestra la relación de Dios con el hombre, y que el hombre ha roto esa relación, no una vez, sino muchas veces el hombre ha ido transgrediendo y transgrediendo esta relación con Dios hasta llegar a lo que Dios cuenta allá en el libro de Mateo 24, en el libro de Apocalipsis, donde habla de un final.
donde se habla de un final de finales. O sea, no es un final ahí a medio andar como lo fue en el tiempo, tal vez en los tiempos de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde hubo un final, pero con segundas partes. Terminó, pero partieron de nuevo. Luego encontramos otro final allá en el tiempo de Noé, el arca de Noé. Hubo un final, pero luego hubo otro comienzo. Pero todo esto de tira y afloja del hombre con Dios, que siempre el hombre ha ido rompiendo la relación con Dios, desobedeciendo sus mandamientos, desobedeciendo su palabra, ha hecho que el Señor decida tener un final de finales. Y eso es lo que cuenta la Biblia en Mateo 24 y también en Apocalipsis, muchos capítulos. De ese final de finales es el que nosotros estamos queriendo librarnos. Por eso estamos buscando al Señor. Le estamos pidiendo a Él que nos ayude. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Se lo estamos preguntando en cada culto. ¿Qué tengo que hacer yo para poder lograr escapar de todo eso? Y el Señor nos muestra en su palabra y nos dice que tenemos que seguirlo a Él, obedecerle, seguir sus pisadas, seguir sus caminos. Juan capítulo, en un texto que se lo voy a leer, dice la palabra del Señor que Él viene por nosotros. Juan 14, verso 6. Dice que Él vendrá otra vez, que si Él se fue, volverá para tomar su iglesia, su pueblo, para librarnos de todo aquello que viene después. Entonces hemos visto el primer nombre, que se llamaba Elohim. Y luego encontramos el segundo nombre, que es el segundo que vamos a leer el día de hoy, y vamos a dejar todo el resto para otra oportunidad. Son las 8 de la tarde con 15 minutos, 8 con 15 minutitos. A las 8:30 aproximadamente vamos a estar orando por todas las peticiones. Así que háganos saber su petición, escríbanos qué necesita, cuál es su necesidad, escríbanos y vamos a estar gustosos de poder orar por usted. El segundo nombre que encontramos y que es tal vez uno de los más conocidos es Jehová. En el Antiguo Testamento se conoce a Dios con la palabra Jehová. Es uno de los nombres más conocidos de Dios en el Antiguo Testamento. En hebreo se nombraba como Yahvé. Se nombraba como Yahvé. ¿Qué significa esta frase en hebreo? La misma que es Jehová en nuestro idioma, la misma que es Yahvé en hebreo, significa el que existe por sí solo, o el que existe por sí mismo, el que existe sin la ayuda de nadie. Pero además también esto se leía y se entendía, Yahvé o Jehová también significaba dueño. Este Dios de todo, este Dios poderoso. Fíjese, dice, Jehová es el nombre más conocido de Dios en el Antiguo Testamento. En hebreo se nombraba como Yahvé, que significa el que existe por sí mismo. Igualmente en hebreo este nombre se escribía con las letras Y, H, V y H. Así se escribía en hebreo. Por tanto era casi imposible leerlo, porque no tenía pronunciación, porque no tenía vocales. Así se escribía, Y, H, V, H. Y no se podía pronunciar. El mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, el temor que tenían los israelitas y los antepasados era de mencionarlo mal, de tomarlo en vano. Entonces, como no se podía leer, hicieron una fusión de palabras y tomaron de la otra frase que también tiene que ver con Dios, que es la palabra Adonai. Tomaron la palabra Adonai, tomaron las vocales de Adonai y se las pusieron a la frase o a las letras Y, H, V, H. Le pusieron las vocales y entonces se leyó como Yahvé, que en nuestro idioma es Jehová. Entonces, cuando uno lee todo esto, dice, ¿qué significa Jehová entonces? Cada vez que yo menciono a Jehová, hay canciones que nosotros cantamos donde mencionamos a Jehová. Por ejemplo, hay salmos de alabanzas que
no le cambiamos la letra y lo mencionamos tal cual está y decimos, por ejemplo, alabar a Jehová. Salmo 117 dice, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabarle. Entonces cuando cantamos decimos, alabar a Jehová. Entonces cuando decimos la palabra Jehová, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué significa? Bueno, significa la palabra Jehová, significa el que existe por sí mismo. Entonces usted cada vez que dice Jehová, está diciendo al que existe por sí mismo. Entonces, ¿está bien decirle Jehová a Dios? Por supuesto que sí, porque significa, usted le está diciendo al que existe por sí mismo. A él es el que usted le está dirigiendo la oración, una alabanza, un cántico, un clamor, se lo está dirigiendo a Jehová, que en hebreo se leía Yahvé, que significaba precisamente al que existe por sí mismo. Como no se podía pronunciar porque no tenía vocales, entonces tomaron la palabra Adonai, que ahora sí, que la palabra Adonai, que la vamos a estudiar más adelante, pero la palabra Adonai significa Dios del universo, significa dueño, significa, son las frases que anoté porque lo vamos a estudiar en otro capítulo, pero significa Dios del universo y dueño. Entonces tomaron sus letras y las pusieron allí y les quedó la palabra Yahvé, que en nuestro idioma sería Jehová. ¿Por qué hicieron todo esto? Porque les daba miedo mencionarlo mal. Les daba miedo. Fíjese que dice la historia que muchos de los que leían mal el nombre de Dios en el Antiguo Testamento eran condenados a muerte. O sea, eran condenados a muerte por mencionar mal el nombre de Dios. Entonces, aquel que leía el nombre mal o lo decía mal era condenado. Entonces, era tanto el miedo y decían, es que es tan difícil poder mencionar, deletrear un nombre que no tiene vocales. Entonces, hicieron una fusión y quedó como Yahvé o como Jehová, que significa Dios del universo, la palabra Adonai, y la palabra Jehová significa el que es por sí mismo, el que existe por sí mismo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que este Dios del cual hablamos, en la Biblia no existe una dualidad de dioses, no hay dos, ni hay una trinidad de dioses, no hay tres, hay uno solo. La Biblia dice, el primer mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, no hay más. Eso es aquí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay otro Dios fuera de él. ¿Qué es lo que encontramos? Vamos a estudiar más adelante desde qué momento se le comenzó a llamar Jesús. Bueno, usted dirá, claramente a partir del Nuevo Testamento, del libro de Mateo capítulo 1. De allí se le comenzó a llamar Jesús. ¿Qué significa Jesús? Porque ese nombre resume todo el resto. O sea, en Jesucristo no tan solo encontramos que significa el Salvador del mundo. No tan solo encontramos que Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea, Dios. ¿Qué Dios? El Dios del Antiguo Testamento, el Adonai, el Shaddai, el que mencionamos al principio. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Precisamente lo mencionamos como, aquí está Elohim. Todo ese resumen lo encontramos en Jesús, porque Él es Dios manifestado en carne. Jehová es algo así como el Dios que se interesa por el hombre. Eso también significa Jehová. Así como Elohim significaba el santo, o sea, el fuerte y poderoso, Jehová significa, en palabras simples, el Dios que se interesa por el hombre. Por eso es que cuando el Señor se le presenta a Jacob, por ejemplo, le dijo, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham, le dijo el Señor a él. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac, el Dios de tus padres. O sea, ese es el Dios que se interesa por nosotros. Por eso es que es importante conocer a Dios. El conocer a Dios nos hace respetarlo como Él debe ser respetado. El que nosotros conozcamos las cualidades de Dios, su santidad, su poder, su misericordia, su grandeza, su sabiduría, su justicia. El conocer todo eso de Dios nos va a hacer respetar a Dios de una manera distinta. Hoy día hay personas que le llaman a Dios de manera tal vez muy sin respeto le hablan a Dios. Y quiero decirle que nuestros antepasados le llamaban, así como hemos mencionado, le llamaban Elohim, el poderoso, el grande. Le llamaban Jehová, que significaba el que existe por sí solo, el que no necesita ayuda de nadie, el que existe por sí solo. Le llamaban Adonai, Dios del universo. Y bueno, hoy día la gente le llama con palabras muy peyorativas, le hablan a Dios. Algunos le dicen el de arriba, otros le dicen Don Jechu, otros le dicen el Tata. Bueno, ninguna de esas palabras se asocia a lo que la Biblia nos enseña. Aquí está. La palabra de Dios es el mejor libro de teología, es el mejor estudio de Dios que podemos encontrar. Si usted quiere referirse a Dios de la manera correcta, entonces lea la Biblia. Ahí está la manera correcta de referirse a Dios. Dios es santo, es justo, es misericordioso, es poderoso, tiene el poder de todo el universo, está en sus manos. Gracias le damos al Señor Jesús.